Hola, bueno, en este segundo tutorial la idea es hacer un breve resumen de de los pasos y los procedimientos a tener en cuenta para aplicar el acabado de caseína a una superficie que pueda ser cartón o icopor o espuma de poliuretano, bueno, cualquier tipo de material base que nos permita resistir pues este acabado. Entonces la caseína es un producto, un imprimante que es de origen natural, es de la proteína de la leche y pues que nos permite hacer un acabado muy óptimo tipo plástico sobre diferentes superficies y que es un producto lijable, que es una de las características pues más importantes que se tiene. Bien, lo primero es que para hacer un adecuado acabado es importante que nosotros tengamos en cuenta hacer un perfilado, una superficie suave para que pueda recibir la caseína de manera perfecta. Entonces el primer paso es hacer un proceso de lijado, tanto digamos de perfilado como de suavizado, y se puede utilizar pues papel de lija con dos tipos de componentes. La mayoría digamos de las lijas que conseguimos en las papelerías son estas lijas como color negro. Estas lijas tienen como componente fundamental abrasivo el carburo de silicio, y tenemos otras que son caracterizadas por un color rojo y normalmente digamos tienen un soporte más flexible, más de tipo tela, que son a base de óxido de aluminio. Entonces cualquiera de las dos nos sirven, aunque yo siempre recomiendo más las de óxido de aluminio porque nos permite un acabado que sea mucho más suave sin que haya rayaduras, riesgos de rayaduras. Para el modelo anterior que yo les planteaba, digamos en cartón, este aglomerado de curvado en cartón paja, pues sugiero utilizar una secuencia de 3 lijas al menos, 220, 320 y 400, 220, 320 y 400, lo pueden verificar el número en la parte posterior de la lija, en el papel o tela de base, y se debe seguir digamos esta secuencia para procurar pues un acabado suave. Entonces lo primero que se hace en este procedimiento es hacer pues un perfilado con la lija número 20. Entonces aquí vemos que se está lijando tanto las caras, las superficies, como el canto, ¿sí? La idea es mantener siempre el papel pues en el mismo sentido, en el sentido paralelo al canto o a la cara, para evitar deformar la pieza mientras se está lijando. ¿Sí? Aquí vemos cómo estas irregularidades o imperfecciones, digamos, en el pegue que hayan podido quedar, pues se van eliminando poco a poco. Funciona tanto en el cartón paja blanco como en el cartón paja amarillo y pues nos permite ir suavizando estas superficies para que luego la caseína quede óptimamente aplicada. Listo, entonces una vez se hace este procedimiento, pues se vuelve a repetir, digamos, este mismo paso tanto con la lija 320 con la 400 para que quede completamente suave. En el caso de tener aspectos como ¿cierto? Como este que tenemos aquí en la cuña, ¿cierto? De finalización de la curva, pues podemos lijar en el sentido de la fibra, como vemos aquí, vamos lijando siempre, digamos, en el sentido de la fibra y vamos tratando de borrar estos escalonamientos para luego aplicarle pues la caseína ahí y que quede una superficie completamente pareja. ¿Listo? Así lo podemos ver suavemente. Es muy importante anotar que el lijado no es un proceso de fuerza, es simplemente con el sentido de la abrasión natural que tiene pues este recurso, ¿sí? Una vez se tenga, pues se pasa también nuevamente este mismo procedimiento al 320 y al 400, ¿sí? Es importante anotar que solamente requerimos un pequeño fragmento de la lija, no tenemos que lijar con toda la hoja, sino del tamaño pues correspondiente a la pieza que estamos trabajando. Y también es muy importante que los cortes se hagan limpios, ¿sí? Que no tengamos cortes con rasgaduras, ¿sí? Porque esas rasgaduras pueden rayar la superficie. Entonces cortarlo con tijera o con bisturí para que los marcos, los bordes de las lijas queden completamente limpios. ¿Listo? Hay un paso antes del proceso de dar caseína y es un tip que les recomiendo mucho y es hacer un encolado con colbón por todo el canto, sobre todo el canto de la superficie, ya que por el canto se nos puede meter la humedad de la caseína y puede desbaratar el pegue del modelo. Recordemos que el PVA es un pegante soluble en agua
y por lo tanto vamos a evitar al máximo pues el contacto, digamos, interno entre capa y capa. Entonces, si dejamos una capa de encolado, pues esta va a proteger el pegue interno entre capa y capa de la posible humedad que pueda estar ahí, ¿cierto? Esto sobre todo cuando tenemos de pronto unos pequeños espacios entre capa y capa. Entonces se aplica con un pincel y se deja secar aproximadamente por hora y media y ya tenemos pues nuestros cantos protegidos. ¿Listo? Entonces una vez se tenga la pieza completamente terminada, procedemos a la aplicación de la caseína. La aplicación yo la recomiendo siempre con pincel. La caseína debe sentirse como una especie de vinilo muy espeso, no debe sentirse como una pasta, porque digamos hay muchos que lo aplican con espátula y es posible, si se tiene la habilidad de una buena espátula se puede hacer. Sin embargo, yo recomiendo más hacerlo con un pincel plano, ¿sí? Para que la superficie quede completamente cubierta, que sea una aplicación limpia y se va aplicando pues a lo largo de la superficie y también en los cantos. ¿Listo? El pincel plano pues nos permite crear una película pareja. Podríamos dar 2, 3, 4, hasta 5 capas de caseína, dependiendo también de la forma del objeto que yo estoy trabajando y del acabado al nivel que lo quiero llevar. Entre más tipo plástico lo desee, pues debo aplicar más capas, pero es muy importante que se deje secar entre capa y capa, ¿sí? Que la superficie antes de aplicarle una segunda capa esté completamente seca. ¿Cómo se siente cuando eso está realmente seco? Que a temperatura, digamos, al tocarlo, al tocar la superficie no se va a sentir fría, sino a temperatura ambiente. Si yo la siento más fría que mi piel, entonces todavía no está realmente seca y es importante que la pieza esté seca antes de dar una segunda capa y sobre todo antes de proceder al acabado final, a la finalización de la caseína, que es lijado, porque si lijamos cuando la caseína todavía está húmeda, podemos destrozar completamente el acabado, es de retirarlo, despedazarlo de la superficie y no lijar, que es pues lo que nosotros estamos buscando. Este es un asunto fundamental. Una vez ya se tenga pues el producto, que yo recomiendo por seguridad dejarlo de un día para otro, secarlo completamente, entonces ya podemos proceder al lijado de esta una vez la superficie. Ya se siente completamente seca y tanto ya no se siente fría, sino temperatura ambiente, entonces procedemos a darle acabado con las ligas, con la misma serie de ligas que trabajamos en el. Esto se va a hacer con la misma serie de lijas que normalmente se trabaja, pues también el cartón, 220, 320, 400, y podemos ir incluso más allá, podemos ir hasta la 500, 1000, para que quede absolutamente lustroso el acabado y se va suavizando hasta que quede sin ninguna irregularidad, pues tanto la superficie como el canto. Todos estos relieves que nos vayan quedando, pues la idea es que los vayamos eliminando con la lija. Siempre tratando de mantener la lija en el sentido paralelo a la superficie. Ahí vemos suavemente, sin hacer fuerza, sin ejercer ningún tipo de fuerza. Es la abrasión natural pues del papel de lija. Si nos dificulta un poco, digamos, tratar de mantener plana la lija, se puede colocar, digamos, un cartón dentro de la lija o debajo de la lija, pues para que podamos tener un mayor control y siempre esté paralelo al sentido de la superficie que estoy lijando. Y pues finalmente queda, digamos, una pieza, y ahí en la fotografía alcanzan a ver que es un poco lustrosa, aunque todavía apenas estamos en la lija 320. Entre más fina sea la lija, pues más brillo le puedo sacar y finalmente puedo hacer un acabado, dejarlo así si lo quiero blanco, o hacerle un acabado final, por ejemplo con vinilo acrílico o con una pintura en aerosol a base de agua o a base de aceite. Aquí no tenemos inconveniente con ese tipo de insumos.
y ese sería pues el proceso adecuado para la aplicación de la caseína.